En el mundo de los quesos existe una joya singular, un producto cuyo aroma intenso, textura cremosa y personalidad inconfundible lo han convertido en una auténtica leyenda gastronómica: el queso azul elaborado con leche de oveja. Cada año se producen más de 18.000 toneladas de este manjar, pero su historia no comienza en una fábrica moderna, sino en un territorio muy específico del sur de Francia, donde un ecosistema natural y una tradición milenaria se unen para dar vida a uno de los alimentos más apreciados del planeta. Allí, entre colinas verdes y valles húmedos, pastan las ovejas cuya leche hace posible esta maravilla culinaria. No se trata de cualquier rebaño. Pertenecen a una raza local criada durante siglos para soportar el clima de la región y producir una leche especialmente rica en grasa y proteínas. Ese perfil nutricional es la base del sabor profundo y la cremosidad única que distingue a este queso frente a cualquier otro. La leyenda cuenta que todo comenzó por accidente, cuando un joven pastor olvidó su almuerzo en una cueva: pan de centeno y cuajada fresca de oveja. Al volver semanas después encontró que ambos alimentos estaban cubiertos por un misterioso tono azulado. Probó un pequeño trozo, según el mito, y así descubrió una combinación de hongos y leche que cambiaría la historia de la gastronomía. Aunque el relato es romántico, encierra una verdad esencial: solo en estas cuevas naturales vive el microorganismo responsable del característico veteado azul que atraviesa cada rueda del queso. A diferencia de la mayoría de quesos azules del mundo, este se sigue elaborando con leche cruda, fresca, sin pasteurizar, lo que significa que cada lote conserva matices propios del pasto, el clima y la época del año. Las ovejas pastan hierba fresca durante buena parte del día. Después regresan al establo para ser ordeñadas con sistemas modernos que recogen la leche sin alterar su pureza. Cada animal produce alrededor de 200 litros por temporada, suficientes para crear aproximadamente 60 kilos de queso. El viaje de la leche hacia su transformación debe ocurrir con rapidez. La normativa exige que llegue a la quesería en menos de 24 horas. Allí, cada lote es analizado rigurosamente antes de ser aceptado. Una pequeña desviación bacteriana sería suficiente para arruinar el proceso, porque este queso, al no pasteurizarse, depende de un equilibrio microbiológico perfecto para desarrollar su sabor sin comprometer la seguridad alimentaria. Una vez aprobada, la leche se vierte en grandes cubas donde comienza el proceso decisivo: su coagulación. Se añade cuajo, una enzima natural utilizada desde tiempos antiguos, que hace que el líquido blanco empiece a espesar lentamente. En un par de horas la leche se divide en dos componentes: el suero, que es la parte líquida, y la cuajada, que contiene toda la grasa y proteínas destinadas a convertirse en queso. Cuando la cuajada alcanza la consistencia correcta, una serie de cuchillas gigantes la corta en pequeños cubos, liberando aún más suero y preparando el terreno para el paso que definirá la identidad del producto. Es entonces cuando entra en escena el famoso hongo que da color y carácter al queso. Este microorganismo se cultiva de forma artesanal dentro de panés de centeno horneados especialmente para este fin. Una vez que el hongo se desarrolla, se extrae cuidadosamente y se mezcla con la cuajada fresca. Esta simbiosis entre un ingrediente agrícola y un organismo microscópico es la esencia misma del queso azul. Sin ese hongo, no existiría su sabor ni sus veteados, y sin la leche cruda, esas vetas no podrían desplegar todo su aroma y complejidad. Así comienza el nacimiento de uno de los quesos más intensos y venerados del mundo. En la siguiente etapa descubriremos cómo esta cuajada viva se transforma en ruedas redondas y cómo inicia su metamorfosis en las cuevas donde la naturaleza actúa como maestra quesera. Si te apasiona descubrir cómo nacen los alimentos más emblemáticos del planeta, suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte la siguiente parte. ¿Listo para entrar al corazón del queso? Tras mezclar la cuajada con el hongo que le dará identidad, comienza una fase crucial donde la masa adquiere forma y estructura. La mezcla húmeda y aún frágil se traslada a moldes cilíndricos que definirán el tamaño final de cada rueda. No se prensa como otros quesos. En cambio, la propia gravedad y el drenaje lento permiten que el suero escape suavemente mientras la cuajada se acomoda. Este método preserva pequeñas cavidades internas que más tarde serán los canales por donde el hongo respirará y se expandirá. En una sala fría mantenida alrededor de los 10 grados, cada molde reposa mientras libera de manera natural el exceso de líquido. El queso se vuelve más firme sin perder humedad, un equilibrio delicado que determinará si el interior quedará cremoso o quebradizo.
Durante esos primeros días se voltean manualmente para garantizar que el drenaje ocurra de forma uniforme. Aunque parezca un gesto simple, cada giro influye en la textura final. Una vez estabilizadas las ruedas, llega el momento del salado, una etapa tan técnica como artística. Se aplica salmarina gruesa sobre la superficie, extendiéndola cuidadosamente para que penetre poco a poco. La sal cumple tres funciones esenciales. Intensifica el sabor, controla la humedad y actúa como protector natural frente a microorganismos no deseados. Demasiada sal endurecería el queso, poca, lo volvería inestable. Por eso cada rueda recibe exactamente la cantidad necesaria según su tamaño y contenido de agua. Cuando el salado concluye, las ruedas parecen terminadas, pero aún falta el paso que permitirá que el hongo cobre vida dentro de ellas: la perforación. Con largas agujas de acero, los queseros atraviesan las piezas de lado a lado creando pequeños canales que no afectan la estructura, pero permiten la entrada de oxígeno. El hongo necesita respirar para desarrollarse. Sin ese aire, las vetas azules no se formarían. Estas perforaciones son discretas, apenas visibles desde el exterior, pero imprescindibles para la metamorfosis del queso. Al cabo de unos días, los cambios comienzan a sentirse. El interior, que hasta entonces era completamente blanco, empieza a mostrar puntos azulados que se expanden lentamente. El dióxido de carbono producido por el hongo genera pequeñas cavidades que le dan esa textura característica, quebradiza pero húmeda, firme y a la vez delicada. A esta altura, la rueda ya contiene todo lo necesario para convertirse en un queso azul de excelencia, pero falta el escenario donde ocurre la parte más impresionante: su paso a las cuevas naturales donde la maduración le dará sabor, aroma y personalidad. Es allí, bajo la montaña, donde este queso revela su verdadera naturaleza. Con las ruedas listas para madurar, comienza el viaje hacia el lugar más determinante de todo el proceso: las cuevas naturales excavadas en la montaña, un entorno que no puede replicarse en ninguna fábrica. Estas cavidades milenarias, estrechas y profundas, mantienen de manera natural una humedad cercana al 98% y una temperatura constante que oscila entre los 8 y 12 grados. No necesitan refrigeración artificial. El propio terreno regula el clima, creando un ambiente donde el hongo puede desarrollarse de forma lenta, uniforme y controlada. Allí, en la penumbra de los pasadizos, los quesos reposan sobre largas estanterías de madera. El aire entra por decenas de fisuras en la roca llamadas florines, pequeñas aberturas naturales que permiten una ventilación continua y suave. Esa corriente de aire, rica en microorganismos tradicionales del lugar, es la responsable de que el hongo despierte y empiece a extenderse desde el centro hacia la corteza. Cada rueda experimenta un crecimiento distinto, por eso no existen dos quesos iguales. Cada uno desarrolla su propio patrón de vetas azules, como si estuviera pintado por la naturaleza. Durante las primeras semanas, la transformación es evidente. Lo que antes era una pasta blanca comienza a adquirir tonos grises y verdes azulados que se intensifican día tras día. Al tacto, la corteza se vuelve ligeramente más firme, mientras que el interior sigue madurando hacia una textura cremosa que se desmorona con suavidad al cortarla. El aroma también cambia. Aparece una mezcla de notas lácticas, salinas y ligeramente afrutadas que solo pueden surgir en un entorno cargado de flora microbiana viva. A los 20 días de maduración se introduce otra etapa clave. Las ruedas, ya marcadas por sus primeras vetas, se envuelven en una fina lámina de aluminio que regula la respiración del queso. Este envoltorio no detiene el crecimiento del hongo, simplemente lo ralentiza para permitir que la pasta se vuelva más cremosa y que los sabores se redondeen. Es un punto de control que define la personalidad final del queso. Demasiado tiempo sin envolver y el hongo dominaría por completo. Demasiado pronto y el sabor quedaría incompleto. A partir de ese momento, la maduración continúa durante varios meses en completa oscuridad. El interior sigue desarrollando una estructura mullida y húmeda, mientras que el hongo termina de expandirse formando las vetas largas y pronunciadas que caracterizan a este queso azul. Cada rueda se revisa manualmente, tocándola, oliéndola y escuchándola incluso. Los queseros expertos saben reconocer un queso listo por la resistencia que ofrece al presionar la corteza. Cuando por fin alcanza el punto ideal de maduración, la rueda está lista para convertirse en uno de los quesos más respetados del mundo. Una combinación perfecta entre la leche cruda, el hongo tradicional y el microclima único de estas cuevas. Allí, silenciosamente y bajo toneladas de roca, se completa la obra maestra.
Cuando el queso ha permanecido el tiempo suficiente en las cuevas y su maduración interna ha alcanzado el equilibrio perfecto entre humedad, textura y desarrollo del hongo, comienza una de las fases más delicadas: la selección. Nada queda al azar. Cada rueda es examinada por especialistas que, con una aguja hueca tradicional, extraen una pequeña muestra del interior. Esta simple maniobra les permite evaluar el aroma, la intensidad del moho, la distribución de las vetas y la humedad de la pasta. Es un análisis sensorial que requiere décadas de experiencia, pues un queso que a primera vista parece impecable puede aún no estar en su punto óptimo. Si la rueda supera este examen, continúa su proceso. Si presenta defectos, exceso de humedad, vetas mal distribuidas o un aroma demasiado punzante, se descarta o se clasifica para otros usos. Solo las piezas que expresan el carácter perfecto del hongo y la textura cremosa característica pueden recibir el nombre de Roquefort. Este estricto proceso de control es una de las razones por las que este queso mantiene una reputación tan alta y un sabor imposible de replicar fuera de su región de origen. Una vez seleccionadas, las ruedas se trasladan a una zona donde se prepara su presentación final. Allí, con precisión milimétrica, cada queso se envuelve nuevamente en un papel metálico especial que regula la respiración durante el almacenamiento y transporte. Este envoltorio evita que el hongo continúe avanzando sin control, pero mantiene viva la humedad interna necesaria para que la pasta conserve su textura untuosa y su sabor profundo. A continuación, se realiza el etiquetado. El sello de origen garantiza que el queso ha sido elaborado siguiendo las normas estrictas de la denominación protegida. Se detalla la fecha de producción, el lote y la identificación de la cueva donde maduró. Esto permite rastrear cada pieza desde su origen, asegurando al consumidor que está frente a un producto auténtico y no una imitación. Una vez listos, los quesos se agrupan en cajas de madera o cartón reforzado que protegerán su estructura durante el transporte. Aunque son ruedas firmes, su interior sigue siendo delicado, por lo que cada una debe colocarse cuidadosamente para evitar daños. Desde allí viajan a mercados nacionales e internacionales donde se exhiben como un producto premium. Al llegar a restaurantes y hogares, el queso continúa evolucionando. Su sabor se vuelve más profundo con el tiempo, y las vetas conservan su carácter picante y aromático que lo ha hecho célebre. En la cocina, basta una pequeña porción para transformar un plato. Se desmorona sobre ensaladas, se funde suavemente en salsas, potencia carnes y resalta vinos dulces como el sauternes. Su presencia convierte lo cotidiano en algo notable. Así, desde la oveja que pasta en las colinas hasta la rueda que se corta en una mesa elegante, cada etapa revela una artesanía que ha sobrevivido siglos sin perder su esencia. El Roquefort no es solo un queso, es la expresión viva de una tradición que sigue respirando en las cuevas donde nació. Una vez que el queso abandona las cuevas y supera todos los controles de calidad, comienza el tramo final de un recorrido que ha durado meses y que depende, más que de la tecnología, de una sensibilidad humana transmitida durante generaciones. Cada rueda que llega a manos del consumidor es el resultado de un ecosistema único. Las ovejas que pastan en un territorio delimitado, la leche cruda que conserva su carácter vivo, el hongo que crece de forma natural en las grietas de la montaña y las cuevas cuya respiración constante mantiene intactas las condiciones que hacen posible esta transformación. Nada de esto puede replicarse artificialmente. El Roquefort existe únicamente porque existe este lugar. A medida que se distribuye por el mundo, el queso conserva esa identidad que lo distingue de cualquier otro queso azul. Su textura húmeda, quebradiza pero untuosa, se despliega fácilmente al corte, liberando un aroma profundo que combina notas salinas, matices minerales y un punto picante producido por el hongo. Cada rueda es distinta, cada veta un mapa natural formado sin intervención mecánica. Por eso, el Roquefort no se consume, se descubre. Incluso un pequeño fragmento puede narrar la historia de su maduración, los días que pasó respirando la penumbra de la cueva y el cuidado con que fue volteado, perforado y salado para alcanzar su equilibrio perfecto. En la mesa, su presencia es dominante. Un trozo sobre pan rústico basta para entender por qué este queso ha fascinado a cocineros de todas las épocas. En salsas transforma la cremosidad en un perfume intenso, en carnes aporta profundidad sin opacar, en ensaladas convierte ingredientes simples en algo extraordinario. Su potencia no es agresiva, sino persistente, y cada bocado deja una huella que permanece largo después de haber sido degustado. La tradición continúa gracias a familias queseras que, como Papillón,
mantienen vivos métodos que podrían haber desaparecido con el tiempo. Siguen horneando pan de centeno para cultivar el hongo, continúan seleccionando las ruedas de forma manual, vuelven a las cuevas cada día para comprobar humedad y temperatura, y respetan un proceso cuyo verdadero valor radica en su lentitud. En un mundo que acelera sin descanso, el Roquefort sigue reclamando tiempo. El tiempo de la fermentación, de la maduración, del reposo, del trabajo minucioso que no se puede industrializar. Cuando finalmente una rueda llega a su destino, lleva consigo siglos de historia, un paisaje entero y la memoria colectiva de quienes han perfeccionado el arte de su elaboración. Por eso, abrir un Roquefort es abrir también una tradición que se ha mantenido intacta desde la antigüedad, un recordatorio de que todavía existen alimentos que deben su existencia a la paciencia y al respeto por la naturaleza. Si quieres descubrir cómo se crean otros quesos legendarios y conocer los procesos ocultos detrás de los alimentos que consumimos cada día, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en la próxima historia.